Confesión o condenación. La obra utilísima, confesores y penitentes. A los que nunca se han confesado y a los que se confiesan con frecuencia, a los que, imbuidos en las máximas protestantes, no creen en tan importante sacramento como a los que le profesan la debida creencia. Y obra utilísima de un modo especial para todos aquellos que desean hacer una buena confesión general. Por el presbítero José M. Villaseca. Capítulo 14. Examen práctico de conciencia y su compendio. 62. Causas de este examen. En el capítulo pasado, lector carísimo, ya te hablé del examen de la conciencia, dándote documentos interesantes que te conducirán a un buen examen, reglas ciertas y seguras que te lo faciliten, y casi cuanto tiene señalado la conducta de los buenos confesores y loablemente autorizado la Iglesia nuestra Madre, y con todo, aún no creo haber cumplido con mi deber y con lo que tú tal vez necesitas. ¿Por qué no se confiesan muchos cristianos? ¿Por qué dejan pasar algunos años sin acercarse al tribunal de la penitencia? En los muchos años que hemos empleado en el ejercicio de las misiones y en las tandas de ejercicios espirituales, hemos notado que una gran parte no se confesaban por la dificultad que tenían en el examen de su conciencia. Por esto hemos creído que te será una cosa utilísima hacerte un examen práctico, notándote los principales pecados que puedes haber cometido, y acordándote ya desde ahora, que no debes confesarlos uno por uno, como quien reza las letanías de los santos, sino que debes confesar juntos todos los que pertenecen a una misma especie, y así no has de decir que dejaste de oír una misa, otra misa y otra misa, sino que juntando todas las veces que no las has oído las dices todas juntas con un solo acúsame Padre. Por tanto, si hubieses encontrado en tu conciencia que has faltado a la misa 40 veces, lo dirás así: acúsame, Padre, que he dejado de oír misa 40 veces. Lo que digo de la misa debe entenderse absolutamente de todos los demás pecados, y esta advertencia te la haré algunas veces porque es un punto importantísimo en el examen y después de la confesión. 63. Petición de la gracia y división de la vida. A la manera que para las cosas humanas se debe uno servir de medios humanos, así para las cosas divinas es necesario tomar medios divinos. Y, ¿qué cosa más divina que la confesión sacramental? Por tanto, el que quiera confesarse bien, debe emplear el medio divino de pedir la gracia de Dios, ya que es un medio absolutamente necesario, porque si, como nos dice San Pablo, ni el nombre de Jesús podemos pronunciar con mérito sin la gracia divina, claro está que mucho menos podrá hacerse una buena confesión o un buen examen de conciencia, sin el concurso de la gracia de Dios, gracia que podrás pedir invocando el Espíritu Santo o con el rezo de 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías gloriadas. Esta gracia debes pedirla por la intercesión de la Inmaculada y Divina María, estando en la creencia de que te la alcanzarás si se la pides de corazón. Oh, qué grande es la ternura de María para con los pobrecitos pecadores. Sí, ella es su madre y su refugio, y ten la convicción certísima de que no quedarás confundido si la invocas con confianza. Acude también a los santos, y de un modo singular a San Vicente de Paul, que, como gastó toda su vida yendo de pueblo en pueblo convirtiendo a los pecadores y enseñándoles el modo de confesarse bien, es un protector especial de todos aquellos que quieren hacer una buena confesión. Pedida la gracia, y con la persuasión de que le has alcanzado, podrás dividir la vida según tu estado. Un joven la divide en 2 partes: primera, desde que tuvo uso de razón hasta que hizo la primera comunión; segunda, desde la primera comunión hasta el estado actual. Si fuere casado, añadirá la tercera parte desde que se casó hasta ahora, y si fuera viudo, a las 3 partes añadirá la cuarta, a saber, desde que enviudó hasta el estado presente. Hecho esto, comienza a hacer un examen, constituyéndote en el juez de ti mismo, en todas las faltas que encontrares contra la ley santa del Señor. Relee muchas veces la nota, porque es tan importante que entraña todo lo más fácil para examinarse bien, advirtiendo tan solo que, para mayor comodidad tuya y aprovechar el tiempo, al confesar tus pecados no es necesario que los confieses por edades, sino que puedes juntarlos todos en un mismo número. Supongamos que encontraste que en tu niñez perdiste 10 misas, que en tu juventud pasaste 20 domingos sin oírla, que casado has perdido por tu culpa 40 misas, y desde que enviudaste hasta ahora faltaste 7 domingos a la misa. Pues estos pecados los encerrarás en un solo acúsame, haciendo interiormente la cuenta así: 10 de mi niñez y 20 de mi juventud, son 30, y 40 del tiempo de casado, son 70, y 7 ahora, son 77. Pues todo esto debes acusarlo de una sola vez, diciendo así: acúsame,
Padre, que en toda mi vida he perdido 77 misas. Lo mismo que digo de las misas debe entenderse de los juramentos, blasfemias y demás pecados, a excepción de los pecados contra el sexto mandamiento, que es necesario al estado y las circunstancias que mudan la especie de los pecados, y repito aquí que no debe decirse pecado por pecado, como quien numera las cuentas del rosario, sino que en un solo acúsome deben encerrarse todos los pecados cometidos con solteras, en un solo acúsome, los pecados con las casadas, y lo mismo debe hacerse con las parientes, con personas atadas con voto de castidad, con personas de un mismo sexo, con animales, etc., y esto debe hacerse, no contando la historia del pecado, sino confesando tan solo el pecado mismo, diciendo, acúsome, Padre, que pequé con 30 solteras. Si el confesor tiene necesidad de saber más por las circunstancias de tu vida, ya él te lo preguntará, y procurarás responderle con sencillez, claridad y verdad, y con la mayor honestidad posible, y con el recato propio que habla delante de Dios. 64. Examen del primer mandamiento. Como el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos impone el deber de amarlo y de manifestarle nuestro amor con actos de fe, esperanza y caridad, y religión, de ahí el deber de hacer el examen sobre cada una de estas virtudes. Se entiende por fe una virtud sobrenatural que nos inclina a creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos propone como cosa de fe, y examinará sobre ella los puntos siguientes. Primero, si sabes lo más esencial de la doctrina cristiana, que es el credo, porque el que no lo sabe, o al menos las principales verdades que contiene, a saber, un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos, un Dios uno en esencia y trino en personas, y que la segunda persona, que se hizo hombre, se llama Jesucristo, y padeció y murió para salvarnos y redimirnos, porque sin el conocimiento y fe de estas verdades, nadie puede salvarse, aunque las ignore sin culpa suya. Segundo, si sabes el Padre Nuestro, Ave María, los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, los sacramentos y las cosas necesarias para confesarte y comulgar, lo cual es también tan necesario, que si no lo sabes por culpa tuya pecas mortalmente, pero si lo ignoras y no eres culpable en esta ignorancia, podrás salvarte. Tercero, si has hablado contra los dogmas de nuestra santa fe, y creías lo que decías, o solo por fanfarronada. En el primer caso hay verdadera herejía mixta, que es uno de los mayores pecados que pueden cometerse. En el segundo hay herejía externa. Semejantes conversaciones no solo son pecados mortales, sino que también llevan consigo el pecado de escándalo. Cuarto, si has leído libros prohibidos o que merecen serlo, como sucede con las novelas inmorales, o en las que se ridiculizan los dogmas de nuestra santa fe, las ceremonias de la Iglesia, etc., y si tienes en tu poder semejantes libros, y si se los has prestado a otros. La virtud de la esperanza se define, una virtud sobrenatural que nos inclina a esperar de Dios, nuestro Señor, el perdón de nuestras culpas, y la eterna gloria, mediante los méritos de Jesucristo y nuestras propias obras buenas. Y puede faltarse. Primero, si has desconfiado de la misericordia divina con relación a la enmienda de la vida, creyendo que Dios no te ha de perdonar, o al menos no te dará la gloria, Caín y Judas, los mayores réprobos, coronaron sus maldades desesperando de la misericordia de Dios y entregándose en los brazos horribles de la desesperación. Segundo, por presunción, esperando salvarse por los méritos propios, o mediante los méritos de Jesucristo sin las propias buenas obras. Los presuntuosos hacen a Dios una injuria muy grande, y su pecado, además de ser gravísimo, los expone a una eterna condenación. Tercero, por temeridad, y faltan los que conocen que están en pecado, convienen en decir que están en mal estado, pero con todo, no dejan sus crímenes y continúan ofendiendo a Dios. ¿Cuántos jóvenes y cuántos viejos se hallan arreos de semejante falta? La caridad es una virtud sobrenatural que nos inclina a amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. No hay para qué examinar este punto, porque todos los pecados son contra el amor de Dios, y con sola la confesión del pecado, ya lo demás lo entiende el confesor. A no ser que supongamos a un hombre tan malo, que profese verdadero odio contra Jesucristo nuestro Señor. Entendemos por religión una virtud moral con la cual damos a Dios y a sus santos, interior y exteriormente, el culto que se les debe. Puede faltarse. Primero, por tácita y expresa invocación de los demonios, como sucede en los espiritistas y sus mesas parlantes. Segundo, por dar a la criatura el culto que solo pertenece a Dios. Tercero, por servirse de medios improporcionados para lograr el último fin, o la curación de enfermedades o para hacer obras maravillosas. Examínate, pues, sobre el primer mandamiento,
Procura acompañar las faltas que hubieres encontrado, con actos perfectos y fervorosos de dolor y contrición. Fíjate en el número como te expliqué, o en las veces que le hiciste al año, al mes, a la semana, al día, y bajo un solo acúsome, así se lo dirás al confesor. Por ejemplo, si hubieres encontrado 100 conversaciones contra la fe, y lo que decías no lo creías, lo dirás así: acúsome, Padre, que con 3 amigos he conversado 100 veces contra los dogmas de la fe, pero lo decía sin creerlo, no más que por fanfarronada. 65. Examen del segundo mandamiento. El segundo mandamiento que dice, no jurarás el santo nombre de Dios en vano, trae consigo los juramentos, las blasfemias, los votos y las promesas. ¿Qué cosa es juramento? Es poner el nombre de Dios por testimonio de alguna cosa. Examínate si has hecho juramentos de cosas necesarias, de cosas malas, o de cosas falsas. Los juramentos vanos y sobre cosas ilícitas muchas veces solo son pecado venial, pero jurar en falso con mentira, por pequeña que sea, siempre es pecado mortal, como decretó Inocencio XI. Oigan los que tienen el vicio de jurar. Era uno de esos hombres que dicen tantos juramentos como palabras, y habiendo enfermado gravemente se le apareció a la Santísima Virgen María, y llevando en sus manos al niño Jesús, que tenía unas llagas muy horribles, le preguntó la Divina Madre qué es lo que merecía el que tal hubiese hecho. Y al responder que la pena de muerte, le dijo, tú eres ese criminal que así has puesto a mi hijo con semejantes juramentos, y murió inmediatamente. Examinen esto aquellos que por 4 reales juran ante el cura que conocen a una persona, y de hecho no la conocen, así como aquellos que juran en falso para hacer bien a otro, lo cual será siempre un pecado mortal. Blasfemia es una palabra contumeliosa contra Dios, contra la Virgen, o contra los santos. Ella es siempre un pecado mortal gravísimo, y San Jerónimo no ha dudado en decirnos que no hay pecado más horrible que la blasfemia, porque el blasfemo pone su boca contra el mismo cielo. Examínense ciertos cristianos que hablan contra la Iglesia y contra los dogmas de nuestra santa fe, porque muchas veces dicen horribles blasfemias. Es el voto una promesa hecha a Dios de una cosa mejor, y los votos que no se hacen a Dios, sino a la Santísima Virgen o a los santos, no son votos verdaderos, sino promesas. Quebrantar un voto es hacer 2 pecados, uno de la materia del voto y otro de sacrilegio contra la religión. Por esto una acción deshonesta en una persona atada con voto, además de tener la malicia contra el 6º mandamiento, tiene la malicia del sacrilegio, que debe expresarse en la confesión, así como el que hurte cosa sagrada peca contra el 7º mandamiento y hace otro pecado mortal de sacrilegio, porque lo que hurtó era consagrado a Dios. Las promesas deben igualmente cumplirse, y muchas veces obligan bajo pecado mortal. Observa en un solo caso la promesa de los padres y el voto de la hija. Es bien sabida la esterilidad de Ana y cómo había llegado a la ancianidad sin haber dado a Joaquín el fruto de su matrimonio. Los santos esposos continuaban dándose a la oración y a la penitencia, y pidiendo a Dios el fruto de bendición, se lo prometieron al Señor. A los pocos días concibió Ana a la Santísima Virgen María, y cuando solo contaba 3 años la llevaron al templo, y deslizándose de los brazos de sus padres, se consagró a Dios de un modo singular, ofreciéndole públicamente su hermoso cuerpo como antes había ofrecido su alma. Así, lector carísimo, deben cumplirse las promesas y los votos que hacernos a Dios, a la Virgen y a los santos, y es mucha ingratitud y una irreverencia muy grande, no dar cumplimiento a la promesa o al voto después de haberlos hecho. Examínate, porque frecuentemente obliga a su cumplimiento bajo pecado mortal y muchas personas ya no reciben de los santos, ni de la Virgen, ni de Dios mismo, las cosas que les piden, y es la razón, porque son tan fáciles en prometer como difíciles en cumplir. 66. Examen del tercer mandamiento. Entremos, lector carísimo, en el examen del tercer mandamiento, el cual abraza también los mandamientos de la Iglesia. Santificarás las fiestas, dice nuestro Señor en su santísima ley. Entraña la obligación de no trabajar en los domingos y fiestas. Examinen los que hacen trabajar a otros, porque trabajando más de 2 horas cometen un pecado mortal, así como también los que trabajan porque quieren y escandalizan a cuantos los ven. Las fiestas no han sido instituidas para pecar con más libertad, por eso es siempre culpable la conducta de aquellos que emprenden los domingos en bailes, comedias y demás diversiones peligrosas, sin acordarse que es su deber santificar las fiestas. Oír misa cumplida en los domingos y fiestas dice el primer mandamiento de la Iglesia, y pecan mortalmente los que no oyen misa porque no quieren, los que a propósito se ponen en peligro de no oírla, los que son causa de que otros no la oigan y los que pasan la mayor parte de la misa durmiendo, parlando, riendo mal entretenidos. La misa, como viva representación de la vida,
pasión y muerte de nuestro Dios Salvador, en la que Jesucristo se sacrificó en favor de todos los hombres, debe ser oída con atención y devoción, y en esto puede faltarse también gravemente. El segundo y tercer mandamiento de la Iglesia mandan confesarse al menos una vez al año y comulgar por Pascua. Ambos preceptos obligan bajo pecado mortal, y el que pasa más del año sin cumplirlos hace reo de dos pecados. He aquí, lector carísimo, porque pregunta el confesor al penitente cuánto tiempo hace que no se confesó, porque debe contar tantos pecados mortales cuantos son los años que no se ha confesado y comulgado. De ahí la necesidad de decir el número fijo de años que no se confesó, y no citar épocas que el confesor no entiende, como por ejemplo, desde que me enfermé, desde que se murió mi mujer, desde que mis padres no me lo mandaron. Mucho tiempo, padrecito, padre, una máquina de tiempo. Antes de comenzar tu examen por los mandamientos, debes examinar los años que hace que no te has confesado, para decírselo al confesor. No solo se hacen reos de estos pecados los que no se confiesan, sino también de los que se confiesan mal, los que se confiesan sin examen, los que callan pecados en la confesión y los que no tienen propósito firme de la enmienda, como declaró Alejandro VII. El cuarto mandamiento de la Iglesia manda el ayuno en la Cuaresma y demás días de obligación, y pecan mortalmente los que, pudiendo ayunar, no ayunan porque no quieren. Véame en este punto ciertas personas que están buenas para ir a todas las diversiones, y solo les falta salud cuando se trata del ayuno. Los jóvenes que no llegan a los 21 años, los viejos que pasan de 60, los que tienen trabajos muy pesados, como el herrero, las mujeres que están embarazadas o que crían, y los que son tan pobres que no pueden hacer una buena comida, no están obligados al ayuno, aunque siempre es bueno que en espíritu de penitencia y en satisfacción de los pecados cada uno haga lo que pueda, y principalmente los jóvenes, para que comiencen a imponerse en esta obligación que cumple a su debido tiempo todo buen cristiano. Tampoco puede comerse carne en los días señalados, y mucho menos, promiscuar, y se cometen tantos pecados mortales cuantas son las veces que se promiscua o se come carne. Para tu mayor instrucción, ten presentes las resoluciones de la Sagrada Penitenciaría sobre el ayuno. Dice el quinto mandamiento, pagar los diezmos y primicias sin hacer fraudes ni engaños. Esta condición está puesta bajo pecado mortal, y obliga el pago de los diezmos y primicias, y obligará hasta que haya la debida dispensa. El Papa puede dispensarlo, pero mientras no da la dispensa, queda en todo su valor, y bajo pena de pecado mortal es del todo necesario su cumplimiento, porque es un verdadero robo que se hace a la Iglesia, al culto y a sus ministros, y robo que están obligados a restituir so pena de eterna condenación. Tal es la idea que debe todo católico tener de los diezmos, y esto por más que digan lo contrario ciertas personas, que de todos saben menos de los deberes que tiene el hombre para con Dios, para consigo y para con su prójimo. 67. Examen del cuarto mandamiento. Como en el cuarto mandamiento están marcadas todas las obligaciones de los padres para con hijos y de los hijos para con los padres, de los amos para con los criados y de los criados para con sus amos, del gobierno para con sus súbditos y de los súbditos para con el gobierno, de los fieles para con sus pastores, y viceversa, así como de los esposos entre sí. Naturalmente es uno de los exámenes más importantes para ti, lector carísimo, y deseo, por tanto, que procures hacerlo bien. Primero, los hijos deben amar a sus padres, obedecerlos, reverenciarlos y sustentarlos. Examina, pues, ¿has amado a tus padres? Ellos ocupan el lugar de Dios, tan llenado de beneficios y son la providencia visible en tu favor. Dios manda hasta el amor a nuestros enemigos. ¿Hasta qué punto, pues, mandará el amor a los propios padres? Examina si los has obedecido en el Señor, como dice San Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 1. En el Señor, porque si mandaran cosas malas no deberían ser obedecidos, y así no debe el hijo hurtar por más que se lo manden sus padres, ni la hija debe vestirse indecentemente, ni permitir una acción fea, por más que su madre se lo diga. Fuera de estos casos, deben los hijos obedecer a sus padres y principalmente en tomar un oficio y trabajar, porque los haraganes caen en una cárcel y acaban su vida en un presidio. Deben obedecerles en no frecuentar ciertas casas, no tratar con tales personas, ni leer cierta especie de libros, no salir de noche ni aún ordinariamente. No deben los hijos, sin la licencia de sus padres, contraer esponsales, y mucho menos casarse. Y debo advertirte, que cuando tus palabras o acciones hacen a tus padres llorar de sentimiento, o les producen una fuerte pesadumbre, hiciste un pecado mortal. Examina todos esos casos especiales, escudriñalos y dilos al confesor en un solo acúsome, y suponiendo que encontraste 10 faltas, las confesarás así: acúsome, Padre, que hice llorar a mis padres 10 veces.
Con solo esto, ya entiende el confesor que son 10 pecados mortales, y él tendrá cuidado de preguntar lo demás cuando lo necesite. Examina si los has honrado con tus palabras, con tus acciones y con el ejercicio de una santa paciencia, si les has respondido con acrimonia y altivez, si te has burlado de ellos escarneciéndolos, si les llamaste locos, borrachos y vagos, porque peca mortalmente el hijo en muchos de estos casos, y peca siempre que de su conducta les resulte una fuerte pesadumbre. Todas estas faltas debes encerrarlas también en un solo acúsome. Levantar un hijo la mano contra su padre es un pecado tan grande, que manda Dios en el Éxodo que sea castigado con la pena de muerte. Recordemos el ejemplo de un hijo que dio un bofetón a su madre, y a los pocos años la justicia divina, por mano del verdugo, le cortaba la misma mano. Los hijos deben alimentar a sus padres, y pecan gravemente los hijos que los abandonan y los sacan de su casa y no les pasan el diario para su manutención, que los dejan en las enfermedades, que los arrinconan cuando son viejos o que se avergüenzan de ellos cuando la fortuna los ha colocado a una esfera superior. ¡Qué crueldad! ¡Qué perversidad! ¡Qué corazón tan diabólico! ¡Qué negra ingratitud! Semejantes hijos parecen serlo de perdición. Notemos de paso la conducta de Jesucristo, el cual tenía por alimento amar a su Padre Celestial, obedecerle hasta la muerte, y muerte de cruz, reverenciarle procurando que toda criatura lo adorara en espíritu y verdad, y sustentarlo con la multitud innumerable de almas que le salvaba. Como hijo de María, amó más a ella sola, su madre, que a todas las criaturas juntas, la obedeció estándole sujeto y haciendo milagros a su insinuación, le dio tal reverencia, que quiso que apareciera como Madre de Dios, y la sustentó haciéndola la absoluta depositaria de sus méritos y de sus gracias. Hijos de familia. Miraos en el espejo de la conducta del Hijo de Dios para con sus padres, a fin de que cumpláis vuestros deberes con los vuestros. Segundo. Los discípulos, estudiantes, criados y aprendices deben obedecer y respetar a sus maestros y amos. Examina si los has desobedecido no asistiendo a la escuela, no estudiando el debido tiempo, estorbando a los demás, porque puede ser pecado mortal cuando es una cosa notable. Examinen su conducta en los cursos mayores, si estudian el tiempo debido, si impiden que los demás estudien, si se han hecho cabezas de alboroto o han introducido algún desorden. Examinen si frecuentan los sacramentos, si viven atados en alguna mala costumbre, si han empleado el tiempo en juegos, galanteos, borracheras y otros pasatiempos, gastando el dinero de sus padres y quedándose ellos ignorantes e inútiles, si han perdido a otros con malas conversaciones o provocándolos a algunos excesos. Los criados y aprendices deben examinar si han perdido el respeto a sus amos, si los han desobedecido, si han trabajado lo justo, si algo les han quitado. Tercero. Los fieles deben respetar, obedecer y contribuir a la subsistencia de los sacerdotes. Estas obligaciones las impone el mismo Dios, por medio del apóstol San Pablo, cuando nos presenta a los sacerdotes fungiendo su ministerio como representantes de la persona de Cristo, y dignos, por consiguiente, de todo respeto, nos los presenta mandando lo que Dios quiere y en nombre de Jesucristo, y por tanto, dignos de que obedezcamos hasta sus insinuaciones, y nos los presenta con derecho de vivir del altar y del misterio que ejercen, y naturalmente, con la obligación que tienen los fieles de contribuir a su subsistencia. Examina, pues, si has hablado contra los sacerdotes, porque casi siempre es pecado mortal, por la alta dignidad de su ministerio, y las personas que lo han oído, si les has ocasionado daños graves, si has escrito contra ellos, si te has burlado de su autoridad, si los has reducido a la miseria, si has levantado la mano contra ellos y tal vez si les has dado la muerte. Estas faltas son gravísimas, porque no son solamente contra el sacerdote que insultaste, sino contra Jesucristo, pues a él injuriaste en la persona de su ministro. Oye el siguiente caso que sucedió en el hospital de San Andrés, de México. En 1867 llevaron al hospital en una camilla a un pobre hombre en el estado más miserable, porque estando en el lecho de armas de N, reventó una granada tan cerca de él, que lo cegó, le cortó el brazo y la pierna izquierda. Habiéndosele presentado el padre capellán para impartirle los auxilios religiosos, comenzó a manifestarle que era muy difícil de que Dios lo perdonase, y tanto más cuanto que ya estaba sufriendo el castigo de Dios. El padre procuró animarlo asegurándole que mientras tenía vida debía tener esperanza, y que si sus pecados eran grandes, era todavía mayor la misericordia de Dios. Oh Padre, Dios me da justamente mi merecido. Con esa mano derecha maté a 2 sacerdotes, y en justo castigo me la ha quitado, con este pie izquierdo pateé a otro sacerdote, y Dios me lo ha quitado, con esos ojos levanté muchas calumnias a los padres y echaba en mala parte aún sus acciones más inocentes, y Dios me los ha quitado.
Padre, ¿puedo esperar todavía el perdón? Sí, hijo mío, Dios aún te perdonará si bien arrepentido mudas de vida. Así lo hizo, y habiéndose confesado bien y comulgado con fervor, entregó el alma al Señor su Dios. Así castigó Dios los malos tratos que semejante desgraciado dio a sus ministros. Pero feliz él, porque en la hora de la muerte supo arrepentirse y llorar su pecado. 68. Continuación del examen del cuarto mandamiento. Aunque el examen que hemos hecho es en gran manera importante, pero debe decirse en cierto modo, que lo es mucho más el que sigue, ya que, como dice el proverbio, tales son los hijos como fueron los padres, salen los discípulos según la medida de sus maestros, obran los criados como vieron obrar sus señores, y de estos polvos salen aquellos lodos. Padres de familia, a cada uno de vosotros, al darle el Señor un hijo, le ha dicho, toma este niño y aliméntalo. Palabras del Espíritu Santo que entrenan todas vuestras obligaciones y que encierro en esta sentencia: los padres deben amar a sus hijos y educarlos. Primero, examine el padre si ha faltado al amor, por defecto, negando a los hijos el alimento, los vestidos, la habitación. Si la madre, estando embarazada, ha hecho algo para perder la criatura. Semejante madre y los que dieron el consejo son unos monstruos, porque privaron de la gloria a un propio hijo. Si los padres han faltado al amor por exceso permitiéndoles lo que les daña, como cortejar, salir con personas sospechosas, andar de noche, embriagarse, ponerse en mal estado, casarse civilmente sin celebrar ante el cura de la parroquia el matrimonio católico. Semejantes padres, dice San Jerónimo, no aman a sus hijos, los aborrecen verdaderamente y se hacen reos de muy graves castigos, como sucedió a Elí, que por haber permitido la conducta pérfida de sus hijos, no corrigiéndolos del modo debido, fue condenado a que sus 2 hijos muriesen en el campo de batalla en un mismo día, a que se perdiera el arca del Señor, a que en el mismo día muriesen las esposas de sus hijos, a que toda su descendencia fuese condenada al exterminio, y que él, en el mismo día, fuese condenado al infierno, según el sentir de San Juan Crisóstomo. Segundo, examinen los padres si dan a sus hijos la educación material. Si les dan habitación en que, según dice San Jerónimo, nada vean los hijos en sus padres que ellos mismos no puedan hacer. ¿Cuántos padres se condenarán por el olvido de este punto, principalmente en orden al uso del matrimonio? Examinen si les dan oficio o procuran que sigan alguna carrera. Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios, y de todo esto tendrán que responder el padre y la madre ante Dios. Examinen si les dan estado conveniente a sus inclinaciones. Si les han forzado a que se casen a disgusto, si obrando como padres malos, como hombres sin fe y sin religión, han impedido a sus hijos el que se consagren a Dios. Padres y madres, con esta conducta pecáis mortalmente ante Dios, y sois responsables de sus iras, odios, rabias, escándalos y mal vivir. Tercero, examinen los padres si dan a sus hijos una educación espiritual, si dan a sus hijos una enseñanza religiosa, si les hacen aprender lo necesario para salvarse. Si los encargan a maestros que ante todo sean religiosos. Si son del número de aquellos padres que, como dice San Agustín, mientras que sean instruidos sus hijos, poco les importa que sean castos. Si tu conducta para con tu familia ha sido tan pésima y descuidada que, perdida la fe, se halla en la práctica peor que la de un infiel. Cuarto, examínate sobre el buen ejemplo que has dado a tus hijos, porque como dice San Juan Crisóstomo, leen los hijos en la conducta de sus padres, y estos están obligados a imitar a Jesucristo, el cual, primero comenzó a hacer y después a enseñar. Examinen los padres borrachos, jugadores, deshonestos y blasfemos, porque el Señor no solo les pedirá cuenta de sus pecados, sino que también de los escándalos que dieron a sus hijos, porque deben portarse de suerte que nada encuentren en ellos de reprensible, y que puedan practicar cuanto les vean decir o hacer. Qué juicio para las madres indiscretas en admitir galanteos, en mostrarse aficionadas a otra persona, a los bailes, a vestidos honestos, a lecturas de amor. ¡Ay desgraciadas! Porque de todo esto os pedirá cuenta nuestro Señor, si no lloráis por medio de una buena confesión. Quinto, examinen los padres y madres sobre la corrección. Ella es un deber tan apremiante, que se los impone el Espíritu Santo, diciendo, ya que son tus hijos, instrúyelos, y procura sujetarlos desde muy niños. Ya que son niños, sujétalos desde los primeros años, y dales con el azote desde pequeños, no sea que cuando grandes se rebelen contra ti. Procura corregirlos y aun castigarlos, y con esta conducta salvarás tu alma. Examinen esto aquellos padres que parece que para con sus hijos no son más que amor, por cuya causa descuidan la corrección, o la hacen tan suave,
que parece un juego y un cariño más bien que corrección. Examinen esto los padres culpables y viciosos, y las madres mundanas y lascivas. ¿Cómo podrán corregir a sus hijos unos vicios que ellos mismos les han enseñado? Puede faltarse a la corrección por exceso, cuando por una falta involuntaria o que no tiene malicia perfecta, es porque han quebrado algún trasto, los maldicen, los golpean y aun quizá los entregan a los demonios, tanta es su cólera. Semejante conducta es muy mala, culpable y escandalosa, y Dios, oyendo su maldición, puede herirlos de muerte, como algunas veces sucede. ¿Cuántos hijos deben a la maldición de sus padres sus enfermedades, su poca memoria, su falta de juicio y aún la perversidad de su corazón? Esos actos de cólera y de ira casi siempre son pecados mortales. Puede faltarse por defecto, cuando por culpas graves e injuriosas a Dios se contentan con un aviso, que más bien parece un cariño. Acuérdense semejantes padres, que Elí se condenó por no haber corregido a sus hijos, mejor diré porque siendo reos de crímenes muy atroces, se contentó con decirles: ¿por qué hacéis esto? La fama que corre de vosotros no es buena, y este modo de corregir desagradó al Señor. Murió un padre avaro que había adquirido injustamente muchas cosas y cuantiosísimas riquezas, mas por el amor a sus hijos no quiso restituir, y el desgraciado bajó a los infiernos. De sus 2 hijos, el uno se hizo religioso y no quiso tomar un real de la hacienda mala vida de su padre, el otro se quedó con todo, nada restituyó, se dio a los vicios, y a poco tiempo murió y fue, como su padre, sepultado en los infiernos. El hijo monje, que se estaba haciendo un santo, vio un día el infierno y entre condenados a su padre y a su hermano, que mutuamente se echaban las más terribles maldiciones, el padre las echaba al hijo, porque por su amor no había restituido, y por esto se había condenado, y el hijo las echaba al padre, porque con el dinero y su mal ejemplo lo había corrompido. Examínense los padres y los hijos. Como los amos vienen a ser como los padres de sus criados o sirvientes, deben examinarse casi por los mismos deberes, y podrán hacerlo en los puntos siguientes. Primero, si procuran instruirlos cristianamente. Segundo, si les permiten quebrantar la ley de Dios, como jurar, decir malas palabras, emborracharse, jugar o casarse solo civilmente o vivir en mal estado, porque sin duda alguna tienen el deber imprescindible de procurar que se casen ante el cura de la propia parroquia. Tercero, si les impiden el cumplimiento de algún precepto, como la misa. Cuarto, si procuran hacerlos irreligiosos, con lecturas, conversaciones, con mal ejemplo. Quinto, si les prohíben el cumplimiento de los deberes de cristianos. Sexto, si los han castigado con cólera. Séptimo, si les han dado buen ejemplo. Examinen los casados. Primero, si han reñido entre sí, si se han dicho palabras injuriosas, si han estado algún tiempo sin hablarse, si han querido divorciarse sin motivo. Segundo, si se han faltado a la fidelidad del matrimonio, de pensamiento, palabra u obra, con persona que no les pertenece, o se han negado el habla. Tercero, si por los celos han tenido odio, pendencias y se han infamado uno al otro contando lo que es y lo que no es. Cuarto, si el uno al otro se han dado ocasión de sospechar de su fidelidad. Quinto, si el marido gobierna la casa, procurando en general que todos cumplan con la ley de Dios. Sexto, si ha permitido o disimulado a su mujer alguna familiaridad peligrosa y de fatales consecuencias, o un lujo o gasto superior a sus fuerzas. Séptimo, si al corregir a su esposa lo ha hecho del debido modo, o si, arrastrado de la ira, levanta su mano contra ella. Octavo, si la mujer ayuda a su marido en el trabajo. Noveno, si le ha faltado al respeto, o le ha dicho palabras pesadas. Décimo, si procura arreglar divinamente los quehaceres de la casa, cuidar de su familia y tenerlo todo bien arreglado, conforme a la voluntad de su marido. Finalmente, en este mandamiento deben examinarse los súbditos y los superiores, en orden de sus respectivas obligaciones. 69. Examen del quinto mandamiento. No matarás, dice el quinto mandamiento, y entraña, por tanto, el homicidio real, el espiritual y el metafórico. ¿Qué crimen tan grande dar la muerte a un hombre? Lo es tanto, que Dios lo castiga con la pena de muerte, diciéndonos en el Génesis: todo aquel que mata, ha de morir, y como dice el Adayo, quien a hierro hiere, a hierro muere. Examina si has muerto a alguno o le has herido o intentándolo. Procurar el aborto es hacerse reo de homicidio, y no solo comete semejante pecado el que de hecho lo procura, sino que lo cometen también los que lo aprueban, aconsejan o facilitan. Matar a un hombre puede hacerse espiritualmente con los odios y mala voluntad,
Examínenlo principalmente los pleitistas, los coléricos y los iracundos. Matar a un hombre, puede hacerse con la palabra, como hacen algunos, con sus malayas, maldiciones y por vidas. Herir a un hombre, puede hacerse con el exceso en la comida y en la bebida. Un hombre borracho, qué escándalo. Una mujer bebedora, qué vergüenza para toda una familia. Qué ruina para una casa, no puede venirle peor epidemia. Examinen los borrachos dos cosas, el tiempo que tienen de borrachera y la frecuencia, a saber, si toman diario, cada tercer día, cada 8 días, 2 o 3 veces al mes, o si solo desde la última confesión ha sido 10 o 12 veces, que han de procurar, decir en un solo acúsome, por ejemplo, acuso a mi padre, que tengo hace 10 años el vicio de tomar y un tiempo con otro, lo haré 3 o 4 veces a la semana. Debe añadir el borracho si echa maldiciones, arma pendencias, escandaliza a la familia, pero en general y todo junto, sin necesidad de ir contando cosa por cosa. Asimismo deben examinarse las maldiciones, las blasfemias y los juramentos horribles. Ten presente, lector carísimo, el caso de aquella madre que, como nos refiere San Agustín, maldijo a sus hijos, y obrando Dios según la maldición de la madre, le enfermó a sus 3 hijos, y comenzando a temblar siguieron así noche y día sin parar, hasta la hora de la muerte, y San Agustín, para desterrar las horribles maldiciones de los padres, hizo que aquellos hijos maldecidos de su madre fuesen mostrando por aquellas provincias los efectos de la maldición materna. 3 hijos tuvo Noé, y Cam, habiéndole faltado de un modo tan feo como criminal y vergonzoso, fue maldecido en su hijo Canaán y en toda su descendencia, quedaron malditas sus tierras, sus labores, su comercio y toda su raza. Examínense los padres maldicientes y los hijos que dan lugar a la maldición. 70. Examen del sexto y nono mandamiento. En este examen nos haremos cargo del sexto y nono mandamiento a la vez, y aunque es verdad que tiene mucho que debe examinarse, sin embargo deseamos ser muy cortos, ya porque el que los quebranta, en la misma vergüenza y confusión que experimenta, puede descubrir su deformidad y malicia, ya, principalmente, porque no queremos de modo alguno, arrancar de los inocentes la feliz venda que los conserva. Tendrás, lector carísimo, presentes los puntos siguientes. Primero, no solo deben confesarse los pecados, sino también las circunstancias especiales que mudan la especie del pecado, es decir que a la acción pecaminosa debe juntarse la circunstancia del estado de la persona y aún su sexo. Segundo, deben examinarse y confesarse los deseos, complacencias, pensamientos culpables y delectaciones morosas, porque estas cosas, siendo voluntarias y plenamente consentidas, son otros tantos pecados mortales, y nos separan de Dios, como dice el Espíritu Santo. Tercero, debe saberse que en este mandamiento no hay parvedad de materia, por esto, toda delectación carnal o movimiento desordenado, o sensación deshonesta, tenida voluntariamente y con plena advertencia, es siempre pecado mortal. Cuarto, es pecado mortal aunque el pleno consentimiento no dure más que un momento y aunque sea movido por causas necesarias. Quinto, el que da, o recibe, o procura un abrazo, un ósculo, una pisada, un apretar la mano, un movimiento feo, o una mirada con delectación deshonesta, aún sin peligro de consentir a otras cosas pecaminosas, es siempre pecado mortal, como consta de la proposición condenada por Alejandro VII. Sexto, hacer algo o servirse de alguna industria para no tener familia, es un nuevo pecado mortal, aunque las personas que lo hicieren no sean casadas. Para facilitarte más y más el examen de tu conciencia en esta materia tan difícil, practica lo siguiente. Primero, examina en primer lugar los pecados de soltero o de viudo. Segundo, los pecados de casado. Tercero, los pecados hechos desde que te ataste con voto de castidad. Cuarto, todos los pensamientos, deseos, complacencias o delectaciones morosas, y debes encerrar cada uno de estos puntos en un solo acúsome. Por ejemplo, acúsome, padre, que entre soltero y viudo habré pecado con unas 25 mujeres, con 2 estuve de pie 3 años, con otra que era parienta tuve que ver unos 6 meses, y con las demás 3 o 4 veces con cada una. Así debes examinarte, así debes explicar las circunstancias que mudan la especie del pecado, y haciéndolo así te aseguro que te confesarás bien y alcanzarás, por tanto, el perdón de todos tus pecados. Cuando encontrares el número fijo, así lo debes decir, por ejemplo, acuso a mi padre, que tuve 10 malos pensamientos, 6 con soltera, 3 con una parienta y otro con una casada, mas si hubiese habido costumbre, no pudiendo encontrar el número fijo,
Examinarás el tiempo de la mala costumbre y la frecuencia del pecado durante ella, tomando un término medio entre las diferentes épocas en las que pecabas más o menos, y procura encerrarlo también en un solo acúsome, y suponiendo que comenzó la mala costumbre a los 10 años y continúa hasta los 20 que te casaste resultan 10 años de mala costumbre, y suponiendo que unas veces lo hacías 2 o 3 veces al día, otras ocasiones cada tercer día, y apenas pasaban 1 o 2 meses que no hacías nada, resulta por término medio, que lo hacías 2 o 3 veces a la semana poco más o menos, con una casada sería unos 3 meses, con 3 parientas mías, año y medio, y lo demás del tiempo con las personas que se me presentaban. Hemos añadido el poco más o menos, porque cuando después encontrares otros pensamientos te quedes con toda tranquilidad, pues es cierto que los encerraste en este acúsome, diciendo los pecados como hemos dicho. Quinto. Todos los tocamientos impuros pueden examinarse y confesarse siguiendo las mismas reglas que hemos dado al hablar de los pensamientos. Sexto. Todos los actos consumados se examinarán también del mismo modo, como con solo confesarlos ya entiende el confesor todo lo que hubo inmediatamente antes y después de ellos, de ahí se sigue que, ordinariamente hablando, no es necesario decir más que la especie del pecado, y en ciertas ocasiones ni conviene ni debe permitirlo el confesor. Séptimo. Los penitentes deben expresarse con la mayor decencia posible, pero sin callar nada de lo esencial, so pena de hacer una mala confesión. Octavo. No debe explicarse de ordinario el modo con que se tuvo el pecado o las causas que lo produjeron, porque el confesor ya lo supone, pero si las circunstancias que mudan su especie. Por esto, preguntado por el confesor, responderás de un modo decente y con toda verdad y claridad, para que conozca como conviene la especie del pecado, no sea que, callando una circunstancia necesaria, hagas una confesión sacrílega. También callarás del todo tan pronto como te advierta el confesor que ya entiende tu pecado, porque no es necesario que digas más. Noveno. Las lecturas de libros inmorales deben encerrarse en un solo acúsome, porque cada vez que se lee se comete un pecado mortal, y lo mismo debe decirse de la vista de ciertas pinturas indecentes. Décimo. Las malas conversaciones son también pecados mortales, y deben explicarse los escándalos especiales que hayan causado. Undécimo. Si el número de los pecados fuere tal que no pudieres examinarte, o bien fueses tan rudo que no supieres decir ni siquiera los años, en estos casos apurados basta que digas si consentías siempre, o casi siempre que se ofrecía ocasión, si fue la tercera parte con casadas, la mitad con solteras y las demás con parientas. Pone en práctica estos avisos, y así podrás hacer un buen examen de conciencia. 71. Examen del séptimo mandamiento. El hurto es un pecado tan peligroso, que hizo decir a San Antonio que es de los más peligrosos, así como que obligó a San Pablo, escribiendo a los Corintios, a declarar, que no poseerán el reino de los cielos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que cometen rapiña. Debe examinarse la cantidad y las veces, el modo y la clase de cosa. La cantidad, porque obliga a restitución, las veces, porque cada vez que se hurta un peso, es un pecado mortal, el modo, porque si es con asalto o viéndolo la persona, hay el nuevo pecado de rapiña, y la especie de cosa, porque siendo cosa sagrada a Dios hay el nuevo pecado de sacrilegio. Debe examinarse la cantidad y las veces que empleó en hurtarla, y suponiendo que encuentra que sube a 300 pesos, y los ha cogido en 10 o 12 ocasiones, lo dirá después al confesor, encerrándolo todo en solo acúsome, en esta forma: acúsome, padre, que me hurté 300 pesos en 10 o 12 ocasiones. Son reos del hurto, los que contribuyen a él directamente, los que lo mandan, lo aconsejan, lo aprueban y lo participan. Son reos de hurto, los que faltan en la gira en las compras, y unos y otros se hacen reos de todo un Dios, como dice el Espíritu Santo en el Deuteronomio. Son reos de hurto, los que no pagan las deudas que han contraído, porque tan hurto es coger lo ajeno como no pagar lo que se debe, y deben examinarse los daños ocasionados por esta omisión, porque puede salir de ellos una nueva obligación que obligue bajo pecado mortal. San Pablo, escribiendo a los romanos, dice así: pagad a todos vuestras deudas. Son reos de hurto, los que no restituyen lo hurtado, y ciertamente no se perdona el pecado a aquellos que, pudiendo restituir, no restituyen porque no quieren, pues como dice San Agustín, no se perdona el pecado si no se restituye lo hurtado. Son reos de hurto, los que prestan dinero con usura, porque hacen lo contrario a lo que Jesucristo manda por San Lucas, capítulo 6, versículo 35, cuando dijo: prestad dinero, pero sin exigir mayor cantidad por razón del préstamo. Convenimos que hay muchas veces algunos títulos por los cuales puede recibirse mayor cantidad que la prestada,
Convenimos que algunos contratos que a primera vista parecen usurarios, no lo son por razón a las circunstancias, pero también deberá convenirse que, aunque en la práctica sea considerado el dinero como un título legítimo de la sociedad moderna, por considerarlo como una mercancía, con la cual se comercia como otra mercancía cualquiera, y aunque esta doctrina hasta ahora no haya sido condenada por la Iglesia, con todo, frecuentemente se abusa de este título fundado en el comercio, y se llevan a cabo contratos que son del todo usurarios. Y también deberá convenirse que es una grande y muy atroz usura prestar un peso con un real de interés al mes, teniendo además bien asegurado el capital, porque de la ganancia de 50% al año, y debe convenirse que usura, y no pequeña, prestar, por ejemplo, 10 pesos, dejándolos por solo un mes. En esta forma, aseguración del capital mediante un fiador a toda satisfacción, tomar inmediatamente de los 10 pesos 10 reales, quedando de la cantidad prestada solo 8 pesos y 6 reales, y después recibir todos los días 10 cuartillas hasta que se haya reembolsado la cantidad de los 10 pesos, de lo cual resulta, que sin peligro de perder el capital, 10 pesos, que dan al mes de garantía 1 peso 2 reales, darán al año 15 pesos, lo cual da el resultado de que semejantes personas, prestando su dinero, ganan al año el 150%, y como es sin ningún peligro de perder el capital, y es además entre personas que subsisten del comercio o trabajo a que se dedican con esta cantidad, resulta que semejantes personas son en la práctica, y con toda realidad usurarias. De otra suerte discurriríamos si el prestamista no tuviese asegurado su capital, porque por razón del peligro de perderlo, puede exigir más o menos rédito. De otra suerte debe discurrirse sobre ciertos préstamos, que pueden considerarse como un contrato de compañía, en la cual uno pone el dinero y el otro el trabajo, y dividen sus ganancias y sus pérdidas, según la proporción que hay entre la cantidad prestada y el trabajo del que lo recibió. Y debe convenirse que es usura, y usura que de un modo especial pide venganza delante de Dios, cuando lo hacen del modo siguiente. Se cobra un real en cada peso, en primer lugar. Además, se descuenta el real inmediatamente. Además, se presta una grande parte en efectos de las tiendas, que se venden a un precio muy subido. Además, las prendas se alquilan, se venden sin estar cumplidas, se presta menos dando boleto, para obligar al infeliz necesitado a dejarlas sin constancia de que se han recibido. Se exigen, en caso de pérdida del boleto, 1000 requisitos para entregar las prendas y, por último, se detiene mucho tiempo al dueño para entregarle su prenda. Suplicamos a los señores prestamistas que pongan una poca de atención a la doctrina anunciada, porque las leyes humanas jamás podrán reformar a las leyes divinas. La usura siempre ha sido y será un pecado, y pecado que obliga a la restitución. Y es usura de una manera especial, y usura tan atroz que pide venganza delante de Dios, cuando esos contratos se hacen con personas que piden prestado para curarse de una enfermedad, para pagar el alquiler de su casa, y otras de esta naturaleza, de las que no pueden prescindir, y se ven obligados a recibir el dinero a cualquier precio. ¿Cuántos artesanos han perdido el capitalito con que trabajaban, por estas usuras? ¿Cuántos hacendados, del cultivo de sus haciendas, apenas sacan lo necesario para pagar el interés del dinero que se les presta? ¿A cuántos ricos acaba su patrimonio las malditas sanguijuelas de la usura? ¿Y cuántos comerciantes deben sus quiebras a lo exorbitante del interés mensual? Suplicamos, otra vez a los señores prestamistas o agiotistas, tanto si prestan en empeño como si lo hacen en grandes cantidades, les suplicamos que se acuerden que han de presentarse un día delante de Dios y que serán condenados miserablemente si engrosan su capital con la sangre de los pobres y con el sudor de los artesanos. Las leyes humanas solo sirven en este mundo, pero las leyes divinas regirán en el tribunal de Dios, y Dios ha dicho, prestad dinero, pero sin exigir mayor cantidad por razón del préstamo. 72. Examen el octavo mandamiento. No levantar falsos ni mentir. Levantar falsos, calumniar, meter chismes contra las personas conocidas, murmurar, descubrir vidas ajenas, es siempre pecado, y por razón de las circunstancias, o cuando es materia grave en sí misma, o por el daño que causa a los demás, es verdadero pecado mortal, y a veces lleva consigo tanta gravedad, que no puede perdonarse el pecado si no se restituye antes la fama. Examínense principalmente ciertas personas que parece que van a reventar si no dicen lo que han sabido, personas que desgraciadamente todo lo glosan, lo extienden, lo visten y lo revisten con 1000 sales. Sepan que, según el Espíritu Santo, jamás serán bendecidas sobre la tierra, que su lengua causa más muertes que el veneno del áspid, y que, como dice San Pablo, se hacen odiosas ante la presencia de Dios. Examínense, y al paso que podrán encerrarlo en un solo acúsome,
han de notar convenientemente si hubieran causado algún daño, como por ejemplo, la división de un matrimonio, que una joven no se case, etc. Jamás es lícito mentir, ni jamás hay causa para decir una mentira, por ligera que la suponga, ni a trueque de salvar la vida a innumerables puede mentirse, pero sí es lícito ocultar la verdad o callarla, mas en estos casos debe hablarse de modo que no haya mentira, como lo han hecho algunas veces hasta algunos santos, sirviéndose de la anfibología. Con lo dicho queda declarada ya toda la materia del examen. No te hablo de los mandamientos de la Iglesia, porque su examen está en el tercero, que hemos examinado, ni del nono y décimo, porque lo que en ellos se prohíbe, lo encontrarás en el sexto y séptimo, ni de las obligaciones propias de tu estado, porque colocamos estos deberes en el cuarto, ni de los pecados capitales, porque también están encerrados en los mandamientos. ¿Qué falta, pues, lector carísimo, para que te confieses bien? Ya tienes el primer paso, que es el fundamento de los demás. Acuérdate que en cuanto se pueda debes examinar el número de pecados, que cuando esto no es posible, basta examinar el tiempo de la mala vida y la mayor o menor frecuencia, computando un tiempo con otro, que no es necesario, ni conveniente, ni útil, confesar pecado por pecado, sino que todos los que son de una misma especie deben encerrarse en un solo acúsome, como por ejemplo, acúsome Padre, que perdí 40 misas, acúsome, Padre, que hace 3 años que trabajo hasta mediodía los domingos y fiestas, acúsome, Padre, que me emborraché 10 veces. Y así deben confesarse todos los demás pecados. Acuérdate, en fin, lector carísimo, que el examen no es necesario que sea diligentísimo, sino que basta que sea diligente, y que debes procurar hacerlo doloroso mediante los actos de contrición que debes hacer durante el examen. Capítulo 15. Compendio de todo el examen. Después que una persona ha hecho su confesión general, ya no es necesario para confesarse que lea el examen práctico del capítulo anterior, sino que de ordinario le bastará leer el siguiente compendio, el cual, aunque está en gran manera reducido, con todo señala todos los puntos principales, y la experiencia enseña, que con una poca de reflexión, quedará ya bien examinado para que se confiese bien. 73. Compendio de todo el examen práctico y preámbulo de la confesión, tiempo que no te has confesado, cumpliste la penitencia. Y el estado que tienes y a veces la edad. Primer mandamiento. Contra la fe, contra la esperanza, contra la caridad, contra la virtud de la religión. Segundo mandamiento. Juramentos vanos de cosas malas o falsas, blasfemias, reniegos o impiedades, votos hechos a Dios y promesas a los santos. Tercer mandamiento. Oír la Santa Misa, no trabajar en día de fiesta, confesarse y comulgar una vez al año, ayunar en la Cuaresma y demás días de ayuno, pagar los diezmos y primicias sin hacer fraude ni engaño. Cuarto mandamiento. Los hijos, amor, obediencia, reverencia y asistencia para con sus padres, y estos deben amar a sus hijos, educarlos corporal y espiritualmente, darles habitación, oficio, estado, enseñarlos, edificarlos, y corregirlos, y en este mandamiento deben examinarse los maestros y los discípulos, los amos y los criados, los gobiernos y sus súbditos, los párrocos y sus feligreses. Quinto mandamiento. Matar a una persona, herirla, tener pendencias con ella, procurar el aborto o aconsejarlo, las maldiciones, los odios y escándalos. Sexto y noveno mandamientos. Pensamientos, deseos, complacencias, palabras, conversaciones, obras y actos consumados, tocamientos, movimientos impuros, excitarse de cualquier modo a la cosa mala, mirar cosas deshonestas y su lectura, todas estas cosas y cada una en particular, siempre y cuando voluntariamente producen una sensación impura o movimiento deshonesto, es un pecado mortal, y es pecado mortal, aunque el placer impuro solo dure un momento, y es pecado mortal el solo hecho de querer sentir los movimientos desordenados, y pecan mortalmente los que escriben, compran, venden, prestan o facilitan cosas que directamente exciten a la deshonestidad. Séptimo y décimo mandamiento. El hurto y su deseo, no pagar las deudas, no restituir, hurtar cosas sagradas, comercio en grande y en pequeño. Octavo mandamiento. La murmuración, la calumnia, meter chismes, la mentira. Capítulo 16. Sobre las obligaciones especiales. Con el fin de que este libro sea de una utilidad general, y todos los cristianos de todo estado, sexo y condición puedan servirse de él para su examen, además de las obligaciones generales,
Daremos un corto examen de las principales obligaciones particulares de empleos y profesiones, principalmente de las autoridades civiles, jueces, abogados y procuradores, de los licenciados, escribanos, médicos, cirujanos y boticarios, de los tutores, curadores, albaceas, administradores, comerciantes y militares. 74. Examen de las obligaciones particulares. 1. Autoridades civiles. Si han procurado impedir los escándalos, los concubinatos, las usuras, los fraudes, el juego, las riñas y pendencias, los bailes escandalosos y las comedias indecentes. Si han cobrado los réditos y demás rentas, si han pagado las deudas a quien corresponde, si han sido fieles en el manejo de los intereses, si han repartido con equidad y justicia las contribuciones y demás cargas comunes, ejecutando puntualmente las órdenes del gobierno y dado su voto en las elecciones a los más útiles, o bien conforme al interés particular, si han olvidado las escuelas, casas de beneficencia, hospitales, y cumplido las demás obras que les hubieren encargado, si en estas cosas han obrado con pasión, o si han abusado de la confianza que en las elecciones les han depositado. 2. Jueces. Si han administrado justicia, si la han administrado con la debida rectitud, si han aceptado regalos prohibidos por las leyes, si por su conducta injusta se han multiplicado los crímenes, si han condenado o dado sentencia contra los culpables, o si los han declarado libres por respeto humano o por interés particular. 3. Abogados y procuradores. Si han defendido causas injustas, si siendo justas las han perdido o dilatado por su culpa, si han admitido instrumentos falsos, si han dado algún consejo en daño de tercero, si han sido negligentes en informarse del estado de la causa y si han puesto en la cuenta más de lo que les pertenece. 4. Escribanos. Si por falta de ciencia o de cuidado han dejado alguna cláusula sustancial, o le han dejado oscura, o han puesto más o menos de lo que dice el testador o las partes contratantes, o han tomado el testamento de un moribundo que ya no era capaz, con engaño o violenta persuasión le han inducido a poner algo contra su voluntad, y si han hecho algún instrumento falso, o mudado algo con daño de tercero, o han ocultado alguna escritura, o se han negado injustamente a dar su copia, o han multiplicado los instrumentos sin necesidad, o han pedido más del justo salario. 5. Médicos, cirujanos y boticarios. Si por falta de cuidado, ciencia o estudio han errado los medios y cuáles han sido los efectos, si voluntariamente han alargado la enfermedad o han aplicado medicinas violentas, como haciendo experiencia, y cuáles han sido sus efectos, si algún enfermo se les ha muerto sin sacramentos por no haberle desengañado a tiempo, movido por el respeto humano u otro motivo, si sin bastante causa han dado licencia para comer carne, dejar la misa, los ayunos de obligación, si por el lucro han hecho más visitas que las correspondientes, y si han acudido presto, principalmente en las enfermedades graves, y si la curación de ciertas enfermedades les es ocasión próxima de pecado. El boticario, si despachó medicina conforme a la receta, si por falta de pericia, de cuidado, o por faltarle algún simple, o por usar indebidamente del quid pro quo, la medicina no ha hecho su efecto, o lo ha hecho poco, o no se ha curado la enfermedad, o se han aumentado los gastos o bien ocasionó la muerte, o al menos la aceleró. 6. Tutores, curadores, albaceas, administradores. Si por su omisión o poco cuidado han padecido el alma, el cuerpo o la hacienda de los que están a su cargo, y cuáles han sido sus efectos, y si han ejecutado las mandas y obras pías de los testadores, y si han tenido el debido cuidado en la administración de la hacienda, si llevan sus cuentas con fidelidad y exactitud, y si han defendido como conviene los intereses de su señor y dueño. 7. Comerciantes. Si en los contratos han cometido alguna injusticia, si en la venta de los géneros los han adulterado, o han vendido lo falsificado como si fuese legítimo, si para lucrar más en las compras o ventas han dicho mentiras, hecho juramentos o publicado falsedades, si aprovechándose de la ocasión o carestía, han pedido precios exorbitantes o han comprado a los ignorantes casi por nada lo que era de gran valor, si han guardado las bases establecidas en el negocio, si han ocultado o guardado lo que no les pertenecía, si aprovechándose de las circunstancias se han declarado fraudulentamente en quiebra, si por falta de diligencia ha padecido menoscabo al negocio con daño de los demás, si por no pagar a tiempo a los acreedores han padecido los tales algún detrimento, si por error o vejación injusta se ha obligado a los acreedores a recibir menos de lo que les pertenecía y si han comprado objetos robados. 8. Militares. Los militares en su clase deben examinar si han desobedecido a sus jefes, si han movido o excitado tumultos, o intentado la deserción, y si han observado las leyes del gobierno, si los jefes,
sargentos y cabos han hecho cumplir a los soldados su ordenanza o les han permitido obrar contra ella, si los han castigado sin justa causa, y se han dado a quien deben cuenta precisa de lo acontecido, examine su conducta en los cuarteles, piquetes, patrullas y en la guerra, y se han abandonado el puesto, y se han vendido en el punto han hecho otras cosas contra la ley de Dios y de la Iglesia. Finalmente, examine cada uno las obligaciones particulares de su oficio, empleo o estado, para ver si han faltado en algo. 9. Sacerdotes, confesores, predicadores y curas. Como los señores eclesiásticos ya saben su obligación, y les es bien conocido el modo de hacer una confesión general, siendo nosotros los que debiéramos de aprender de ellos, por eso hemos creído conveniente indicarles tan solo los siguientes puntos para facilitarla. Primero, todo lo que pertenece al examen general como cristianos. Segundo, porque se ordenaron, y el estado de su alma al recibir las sagradas órdenes. Tercero, si rezan el oficio siempre, si lo rezan digna, atenta y devotamente, y por qué dejan de rezarlo. Cuarto, si dicen la misa siempre, ¿cuál es la causa de omitirla? Si la dicen según las ceremonias, si los ornamentos son como conviene, y si han celebrado o administrado otros sacramentos en pecado mortal. Quinto, sobre la irregularidad, censuras, simonía, limosna de las misas, obvenciones parroquiales y las propias del beneficio. Sexto, oración, estudios, diversiones, comercio, hábitos y respectiva corona. Séptimo, si confiesan, cómo confiesan, por qué confiesan, a quienes confiesan, si encaminan las almas a la perfección. Octavo, si predican, cómo predican, por qué predican, a quienes predican, si predican según ciencia, como dice el apóstol San Pablo. Noveno, si residen en su parroquia, si procura la instrucción de los niños, el socorro de los pobres, la visita de los enfermos y la asistencia a los moribundos. Su conducta en la administración de los sacramentos, en los libros parroquiales y en los ornamentos y vasos sagrados. Su conducta con los públicamente viciosos, como son los borrachos, los usureros, cómo se portan con los que viven en mal estado y qué hacen con los casados civilmente y no todavía coram ecclesia. Capítulo 17. Examen para las personas que frecuentan los santos sacramentos, o que están consagradas a Dios por medio de los votos santos. Como las personas que frecuentan los santos sacramentos, ordinariamente no caen en pecado mortal, y si alguna vez, atendida su debilidad y miseria, tienen alguna caída, experimentan un remordimiento tan atroz que les indica toda la fealdad y malicia de su falta. Por eso hemos pensado que sería muy útil ponerles un examen práctico de pecados veniales e imperfecciones, para que conforme a él se examinen y confiesen. Mas no decimos esto para que confiesen después todas las faltas veniales, imperfecciones y tibiezas, contando, por decirlo así, cuánto les ha pasado en cada uno de los días, porque obrar de esta manera sería contar historias, perder miserablemente el tiempo y exponerse a hacer confesiones sacrílegas, permanecer estacionadas en el camino de la virtud y dar, por último, una lastimosa caída, sino que los pondremos para que semejantes personas tomen 2 o 3 faltas de las más notables desde la última confesión y procuren excitarse al dolor de una sola, y de esta manera se enmienden. Con este proceder, poniendo además un pecado grave de la vida pasada ya confesado, para asegurar mejor la confesión, el alma devota se va enmendando de sus defectos, y llega por ese camino a la santidad a la cual Dios la llama. Al confesarse dirán simplemente unas 2 o 3 faltas, notando tan solo una que otra de aquellas circunstancias que las humillan y agravan la falta, pero sin contar historias. Pongo por ejemplo, acúsome, Padre, que dije 3 mentiras y una de ellas causó una humillación al prójimo. Acúsome, Padre, que falté 2 veces a la misa, y yo tuve la culpa por haber faltado a la modestia de los ojos una vez, mirando a una persona de distinto sexo, en la iglesia. Acúsome, Padre, que tuve 2 impaciencias con mi familia y en una de ellas levanté demasiado la voz. Por materia más cierta de mi confesión me acuso, pone aquí algún pecado grave que ha cometido en la vida pasada y que ha confesado, y acaba diciendo, de esta y otras muchas faltas que he cometido, pido humildemente perdón a Dios, y a usted, Padre, la penitencia y absolución, con propósito de enmienda, ayudado de la divina gracia. Dicho esto, lector carísimo, escucharás con toda atención y humildad lo que te diga el confesor, y harás el acto de contrición con el mayor dolor que te sea posible, guardándote bien de interrumpirle por alguna que otra falta, porque su enmienda es lo esencial, y no decirla al confesor. Una vez al mes podrás confesar 5 o 6 faltas, pero sin referir historias,
sino del modo que hemos explicado, y una vez cada 3 meses podrás consultar con tu director sobre el modo de adelantar en la perfección, de vencerte en alguna pasión, de adquirir una virtud y de crecer más y más en el espíritu de la devoción y amor de Dios. Esta práctica, recomendada por los santos, es la más a propósito para el confesor y para el penitente, y así puede el confesor apreciar debidamente los grados de virtud que tienen sus penitentes, y esto santificarse más. Examen práctico de las personas que frecuentan los santos sacramentos. Faltas contra Dios. Examina si has tenido alguna perplejidad en la fe, desconfianza en la esperanza, tibieza en la caridad, olvido y descuido en la divina presencia, negligencia en dirigirlo todo a Dios, si obras por pasión o por interés propio y no por la honra y gloria de Dios, si has tenido alguna afición desordenada a alguna persona o cosa, si miras con indiferencia los negocios de Dios, si no impediste sus ofensas, si no promueves su divino culto, si no has correspondido a las inspiraciones divinas, si no cumples las resoluciones, si no te conformas con la voluntad de Dios en lo adverso, como dolores, enfermedades, pérdidas, la muerte, si por pereza omitiste alguna obra buena o de devoción, si en los ejercicios de piedad estás culpablemente distraído o los haces con demasiada precipitación, si en las confesiones pones tu principal cuidado en la enmienda y te acusas con la debida claridad, evitando las generalidades, si en las comuniones te preparas y das la debida acción de gracias, si oyes con negligencia la palabra de Dios, o por costumbre, o sin deseo de aprovechar, si en la iglesia cometiste alguna irreverencia, y has dado mal ejemplo a otros parlando contra el prójimo. Examina si faltaste a la caridad de pensamiento, con juicios, sospechas, aversiones, envidia, complacencia en sus humillaciones, o con deseos de venganza, si ofendiste al prójimo de palabra, diciendo las faltas de otros, quitándoles la fama, o cooperaste a la murmuración escuchándola, si criticas los gobiernos, personas públicas, tus superiores, tus maestros, si con tu hablar ocasionaste desconfianzas, desobediencias, aversiones, quejas, disturbios, escándalos, animosidades, si exagerando levantaste algún falso, y qué daños causó, si has contado chismes, diciendo a uno el mal que otro dijo de él, si hablaste con aspereza, si dijiste palabras ofensivas, si eres fácil y pertinaz en contradecir, si causas enfados con tus modos ingeniosos e imprudentes, si hiciste a tu prójimo alguna injusticia, hurtillo o le diste escándalo contra ti mismo. Examina si te entretienes en pensamientos vanos de soberbia, vanagloria, si por dicho hecho solicitaste ser alabado, o tuviste complacencia siendo alabado, si te fomentaste deseos de ambición, como ocupar puestos, dignidades. Examínate en las palabras, si las dijiste de propia estimación, inútiles, con alguna mentira para excusarte, y aun si te excusaste con verdad, pero sin legítima causa. En las obras, si perdiste el tiempo, si te dañaste por medio de la comida o bebida, trabajando sin necesidad sobre tus fuerzas, si dañaste tu alma con opiniones particulares, máximas contra la obediencia, o con hipocresías o ficciones de milagros. Examínate en la castidad, si faltaste de pensamiento, con la vista, mirando, con la lengua, diciendo, con el trato, familiarizándote, o si hubo alguna otra cosa mayor, con las inmodestias en el mirar, comer, andar, tratar y vestir, en los oídos, si escuchaste, si comiste o bebiste por mera sensualidad, o buscaste el regalo con ardor, o huiste lo que te incomoda. Examina si obras por caprichos, por propia voluntad, si dejas correr libre la imaginación, si no refrenas las pasiones de amor, ira, tristeza, si tuviste la lengua a raya. Y sobre los votos, reglas, cosas pequeñas y su perfección. Examínate en los votos de pobreza y obediencia según la regla que profesaste, en el voto de castidad, como explicamos en el párrafo anterior, y al hablar del sexto mandamiento, y si has hecho cuarto voto, examínate conforme las obligaciones que tiene y comprende conforme los estatutos y constituciones de tu fundador. Examínate en la conformidad con la voluntad de Dios, sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo de la salud de las almas, en la indiferencia, uniformidad, pureza de intención, y máximas de Jesucristo, en la oración mental y vocal, devociones particulares, lectura espiritual, exámenes, conferencias y repeticiones, en la sujeción de juicio y de propia voluntad, en las reglas de modestia, en el buen ejemplo, edificación y actos de comunidad, en silencio, retiro, abstracción, mortificación de la imaginación y de las pasiones, en los 5 principales impedimentos, que son, propia presunción, la gula, la pereza,
no poder sufrir un aviso y los excesos en la penitencia, en el trabajo y en cualquier otro punto. Examínate si cometes algún pecado venial a sabiendas, si quebrantes alguna regla con voluntad determinada, si no procuras la perfección de la regla, si das tu primer pensamiento a Dios, si le consagras con el debido fervor el principio y fin de cada obra, si obedeces con la puntualidad de sumisión y exactitud que el instrumento al artesano que lo maneja, si tu corazón permanece libre sin pegarse a cosa alguna, si procuras la unión con Dios, si, como Jesucristo, solo intentas agradar a tu Padre Celestial, si aspiras a tanta correspondencia de la gracia que procuras hacer lo mejor, lo más perfecto, hacerlo por medio de votos, supuesta la inspiración particular con que te invita el Señor, etc.,